El título en esta tarde es Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. El creyente debe reflejar perdón y misericordia con la misma capacidad que Cristo una vez nos perdonó a nosotros. Debemos aprender a ser misericordiosos, perdonadores, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y si usted ha experimentado el perdón de Dios en esta tarde, si usted reconoce y ha creído en Cristo como su Salvador, que ha perdonado todos sus pecados, debe aprender a mostrar perdón hacia otras personas también. Se dice que cuando Abraham Lincoln era un joven, se dedicaba, era un abogado legal. Un día un hombre se le acercó tratando de presentar una demanda. El hombre estaba furioso, él estaba buscando venganza de una persona que le debía $2.50. Lincoln estaba tratando de disuadirlo, le está diciendo, pues solamente son $2.50, no es tan grande la deuda. Pero el hombre no quería escucharlo. Lincoln le dijo, está bien, voy a aceptar tu demanda, pero te voy a cobrar $10 como parte de mis servicios legales. El hombre fue y le pagó los $10 y Lincoln fue con aquella persona que no podía pagar la deuda, le dio $5 y él pudo pagar la deuda que le debía y el hombre pagó con gusto esta deuda. Lo sorprendente fue que el demandante que estaba tan enojado, lleno de venganza, que quedó completamente satisfecho, obtuvo lo que quería, a pesar de que pagó 4 veces más para conseguir su venganza. Debemos entender que así muchas veces va a funcionar el corazón que no perdona. Vamos a pagar más de lo que estábamos esperando. Debemos aprender, hermanos, que cuesta mucho más de lo que usted se imagina el no perdonar a una persona. El tratar de buscar venganza, el tratar de igualarse con aquella persona que lo ha ofendido, va a causarle más daño que si usted solamente perdona. Y esa misma ilustración o esta historia se ve un poco reflejada en Mateo capítulo 18, porque Pedro en su manera de poder tratar de ser una persona justa o buena delante de Cristo, si ve otra vez versículo 21, se le acerca y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Dice, ¿hasta 7? Pedro muchas veces abría la boca de más, si usted se da cuenta. Pedro decía más de lo que esperaba, porque nada más le dijo esa pregunta y Cristo no solamente le dio una respuesta más allá de lo que él esperaba, sino que le contó una historia como si fuera un padre con un hijo, ¿verdad? Vemos la humildad como un requisito para poder tener el carácter de Cristo. Vemos que Pedro trataba de mostrar su justicia o tratar de ser bueno al decir, bueno, está bien 7, ¿verdad, Cristo? Pero Jesús no solamente le da un panorama completo, distorsiona su realidad, que él pensaba que estaría bien con perdonar 7 veces, sino que le cuenta una historia para dar a entender la capacidad que el cristiano debe tener al perdonar a otra persona. Desafortunadamente, en estos días, el rencor, la amargura, es lo que está acabando el cristianismo en estos días. Hoy en día, muchos de los cristianos que están viniendo a la iglesia o que cambian de iglesia o que vienen es porque tienen algo en contra de lo que sucedió en otro lugar, en otra iglesia, desafortunadamente. Y que esto crea bastantes problemas porque no solamente gente viene con diferente perspectiva, pero viene también gente amargada, gente sentida, dolida. Y gloria a Dios que tenemos aquí en nuestra iglesia un grupo de gente, de liderazgo, de hermanos y hermanas que estamos dispuestos a ayudar a aquella persona que está en dolor o que ha sido ofendida. Pero ¿qué tal de nosotros, hermanos? Si usted ha sido ofendido, si usted ha sido dañado, si usted ha sido inculpado, si usted ha sido traicionado, ¿cómo va a manejar el perdón? ¿De qué manera usted va a poder perdonar a aquella persona que le ha hecho tanto daño? Mis hermanos, yo soy segunda generación de cristianismo. Yo he visto tantas injusticias en mi vida. Yo pudiera pasar básicamente todo el sermón hablando de todas las veces en que muchas veces la persona afectada no se trató justamente y tendría más de una razón para cual no estar aquí en esta tarde. Pero ¿sabe qué?
hemos aprendido a tener el sentir de Cristo. Hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido a dejar la ofensa y dejar que Cristo trabaje y que Dios mismo tome cartas en el asunto. Su reacción a las ofensas en esta tarde, hermanos, ¿está reflejando el corazón de Cristo o está reflejando su orgullo? ¿Vive como alguien que ha sido verdaderamente perdonado como Cristo o alguien que aún está encadenado, estancado en el resentimiento? Quiero en esta tarde, hermanos, darle 3 verdades que Jesús nos enseña acerca del perdón. Recuerdes, fuimos perdonados para perdonar. Repita conmigo, fuimos perdonados para perdonar. Primeramente, hermanos, debemos entender que el perdón es un mandato claro de nuestro Dios. Dice la Biblia, versículo 21 y versículo 22 de Mateo capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. ¿Por qué le tuvo que dar esa respuesta Jesús a Pedro? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención detrás de esta respuesta que Cristo le estaba dando a Pedro? Cristo le está dando a entender, está dando que el perdón no solamente un acto que solamente se ocurre en ciertas partes de nuestra vida y que no solamente está para ofensas pequeñas. El perdón es un estilo de vida que refleja una vida de alguien que es paciente, que alguien que refleja humildad, que alguien que refleja el perdón que Cristo tuvo hacia nosotros. Pedro está buscando un límite. Pensó que iba a decir 7 era suficiente, pero Cristo elimina esta idea, mostrando que el perdón no depende de la frecuencia del pecado, sino la obediencia del corazón. Perdonar es una orden directa de Cristo. Vayan por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Todo que quiere estar en comunión con Cristo debe aprender a perdonar. Como cristianos nosotros anhelamos y queremos nosotros caminar en comunión con Cristo. Queremos seguir las pisadas del Maestro. Queremos nosotros andar en pos de Él, ser discípulos que amen y que sean influencia a otras personas. Pero el perdón es una marca de un cristiano, de un discípulo que está dispuesto, como dice aquí en Colosenses, a soportar a otros. Vean lo que dice, soportándoos unos a otros. ¿Y qué? Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean, hermanos, vamos a estar viendo bastantes versículos de la Biblia que dicen, perdona así como Cristo perdonó. Perdona así como Cristo perdonó. Perdonar así como Cristo es el ejemplo. Cristo es el que nos da a nosotros la guía de cómo debemos perdonar. Pero debemos una vez más traer a memoria esto, porque muchas veces cuando somos ofendidos, lo último que pensamos es en Cristo. Y lo primero que pensamos es cómo voy a afectar a la persona que me ha ofendido a mí. Es parte del carácter de nuestro Señor y nuestro Salvador. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 13, pasaje que habla en cuanto a lo que es el amor verdadero, el amor genuino. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Pero versículo 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y dice al final, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque aquí de esa manera reflejamos el perdón de Cristo. Vea primeramente, el perdón no tiene límite humano. El perdón no tiene límite humano. Recuerde, Pedro está diciendo, ¿puede perdonar a la persona 7 veces? Eso es Pedro en su humanidad, en su pensamiento personal. Él dice, bueno, yo pienso que para poder perdonar a alguien genuinamente, tengo que perdonarlo 7 veces solamente, dice él. Y él pensaba que era generoso, él pensaba que era suficiente. Él trata de contar los perdones o las maneras que tendría que perdonar. Y muchas veces así somos con las personas que nos ofenden. Tratamos de decir, esta es la última vez que te perdono. Esta es la última vez que me haces esto. Esta es la última vez que te voy a soportar que me hables así. O esta es la última vez en la cual me fallas en esto o en aquello. Y tratamos de contar, tratamos nosotros de estar a cuentas con la persona, de igualarnos muchas veces. Pero Cristo
dice, el perdón no tiene límite. Vea por favor en el Proverbios capítulo 19, versículo 11. Recuerde, cuando el perdón depende de una persona, cuando el perdón depende de uno mismo, siempre está tratando de buscar un límite. Está tratando de decir, bueno, yo te voy a perdonar hasta cierto extent. Voy a perdonarte hasta cierto punto, hasta cierta manera o cierto comportamiento. Entonces ya no voy a tolerar la ofensa. Y muchas veces debemos de tener nosotros cierta tolerancia, pero cuando se trata de perdonar por ciertas circunstancias, a la cual yo no digo que todos los problemas o todas las ofensas son iguales, Dios aún así, Cristo aún así nos enseña que debemos perdonar. Pero miren lo que dice Salomón en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar ¿por qué? Por alto la ofensa. Créanme, hermanos, usted va a ser más reconocido como un hombre fiel, como un cristiano fiel, porque cuánto ha usted perdonado que por cuánto usted ha ofendido más a la persona. ¿Usted mantiene cuentas con la persona que lo ofendió? Vea lo que dice Efesios capítulo 4, porque muchas veces somos así. Muchas veces no somos tolerantes o muchas veces no tenemos la capacidad de perdonar a las personas. Pero Pablo dice aquí a la iglesia en Éfeso, en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿con qué? Paciencia los unos a los otros en amor. Una vez más, entra varios, aquí podemos ver varios de los conceptos que requiere para perdonar. Requiere paciencia, requiere amor, humildad, mansedumbre. Todo esto viene junto con una persona que está llena del Espíritu Santo y que puede producir el fruto del Espíritu, que produce perdón, que produce paciencia, humildad, mansedumbre, que muestra amor a aquella persona en la cual ha sido ofendida. Cristo está tratando de mostrar y enseñar a Pedro y le dice, no es lo que tú piensas. El perdón no solamente tiene límite como tú puedes pensar o puedes opinar o puedes decir. Y hermanos, eso es lo que debemos aprender, que el perdón no es de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a tolerar, sino debemos mostrar que el perdón debe reflejar el corazón de Cristo mismo, porque en el versículo 22 de Mateo 18 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cristo no está dando un número exacto o no quiere dar a entender que es un número que 490 veces vamos a perdonar a una persona. Está diciendo que está enseñando una actitud en la cual uno perdona, en la cual llega un punto en la cual la ofensa ya no le duele porque ha aprendido a perdonar, porque ha aprendido a tolerar, ha aprendido a amar a esa persona a pesar de las faltas. Créanme, hermanos, que es muy difícil muchas veces contar o nosotros aguantar mucho a una persona en la cual nos ha ofendido, que nos trae problemas o que nos trae incluso muchas veces desespero o frustración. Créanme, yo estuve dentro de un internado, un seminario por alrededor de 3 años en la ciudad de Rosarito, y tenía yo un compañero que era flojo. Era que yo pensaba que yo era de cierta manera flojo, pero cuando sí conocí a él, si él hubiera entrado a una competencia, él hubiera perdido por flojo, que cuánta flojera había en este joven. Y créame, a mí me desesperaba, la verdad. Varias veces sí me enojé con él, varias veces sí dejé incluso de hablarle. Y estamos internados, yo dormía aquí, él se dormía allá y no le hablaba. Imagínense hasta qué punto puede llegar la ofensa al punto de no perdonar. Aprendí duramente a poder soportar y a poder pasar por alto la ofensa. No me estaba ofendiendo directamente, pero simplemente yo no podía ver y tolerar a alguien tan holgazán como este joven. Y no solamente porque era holgazán, sino porque estábamos en un seminario tratando de poder llegar a ser siervos de Dios. Imagínense. Si no solamente el hecho de que él está siendo un flojo, pero está siendo un flojo en las cosas de Dios. Es totalmente ilógico. Y yo pensaba estas cosas y yo meditaba y yo me enojaba y me desesperaba.
Me salía del cuarto, no quería, y créame, fue una prueba que Dios me puso para para que me ayudara a poder ser alguien que perdona fácilmente. Pero Jesús dice aquí en este pasaje, tienes que aprender a tener una actitud de perdonar. Aprende a perdonar. ¿Y cómo vas a poder? Pues tienes que perdonar, y perdonar, y perdonar, y perdonar, y perdonar, y perdonar. Pero no queremos hacer eso. No queremos perdonar. No queremos nosotros mostrar el carácter de Cristo. Desafortunadamente, no queremos imitar su carácter. Podemos ser celosos por la palabra de Dios. Podemos tener bastante información. Pues sabemos defendernos con la palabra de Dios. Sabemos cómo permanecer por tiempos difíciles. Sabemos cómo nosotros debemos tratar a nuestras esposas, cómo debemos criar a nuestros hijos. Pero qué tan importante es aprender a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Y ese es un carácter de Cristo, por cierto, que usted debe aprender. Cristo mismo dijo, salió de sus palabras en Lucas 23, 24. Vaya usted por favor en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Pero Lucas 23, 24, las palabras de Cristo hacia aquellas personas en las cuales Él estaba sufriendo y estaba en la cruz. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Quién podría decir tales palabras? Cuando está sufriendo en la cruz, cuando está siendo lacerado en su costado, cuando está con dos clavos en sus manos y uno en sus pies, con una corona de espinas, siendo objeto de burla, de escarnio, ¿cómo alguien como Cristo puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y usted no puede perdonar ni siquiera a la persona que está a su lado. Es muy triste saber que hay cristianos que no perdonan ni siquiera a sus cónyuges. Cristo no reaccionó con represalias. Él no trató de vengarse. Y recuerda, imitamos su corazón cuando nosotros damos el derecho de vengarnos y confiamos en Dios para que Él haga justicia. Porque dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 3, dice, quien cuando le maldecían, no respondía ¿con qué? Con maldición. Estamos ahí, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la razón por la cual un cristiano nunca debería de guardar rencor, nunca debería no perdonar y siempre debería mostrar gracia hacia aquellas personas que nos traen, porque Cristo mismo decía, yo sé que hay alguien que juzga justamente. Pero qué tan rápido se nos olvida saber que Dios toma represalias. Qué tan rápido se nos olvida cuando sabemos que Dios es nuestro juez y que Él trae justicia a su debido tiempo. Somos expertos en tratar nosotros de buscar nuestra propia justicia, nuestra propia venganza. Nos encanta ver películas que se trata de venganza, ¿cierto? Trata de ver en cuanto a la mafia, que esta familia mafiosa mató a aquella y por venganza vamos a matar a la otra familia y que al otro primo y el tío. Y nos gusta ver eso, películas de misterio y saber qué está sucediendo en problemas familiares, porque la venganza, como dice el mundo, es dulce para ellos. Pero no es para el cristiano. Para el cristiano la venganza es de Dios. Para el cristiano la justicia viene del Altísimo. El mandato de obedecer y de perdonar apunta a un corazón dispuesto, generoso y constante. Y si usted está contando, si usted tiene una lista, si usted tiene dentro de su casa o dentro de un cuadernito con todas las personas que le han hecho algo malo, y dice que de aquí me voy a ir algún día aquí voy a tener hermana Marisela, voy a poner aquí a nuestro hermano Hilario, hermano Jorge, hermano Rafael, un día me la van a pagar y lo meten aquí adentro una vez más. Y regresa a su casa y lo ve, un día me la van a pagar estos, y va por esa lista. Usted no está perdonando. Usted ha perdido el propósito que Cristo quiere para usted, que es aprender a perdonar. No es una marca de un creyente. Un creyente no debería tener un corazón rencoroso. Fuimos perdonados para perdonar. Recuerde, el perdón es un mandato claro, pero no solamente eso. El perdón de Dios se basa en su compasión, porque cuando empieza
Cristo a mostrar o dar un ejemplo, ilustra el perdón de una manera tan clara aquí. El perdón que está tratando de ilustrar viene de un perdón que viene de Dios mismo y que se ve ilustrado. Versículo 23 de Mateo capítulo 18 en sus Biblias, en el pasaje que leímos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este hombre, a los ojos de las personas y de acuerdo a la historia, tenía una deuda que nunca la iba a poder pagar. La deuda era impagable. Y cuando el rey estaba exigiendo que le pagaran, el siervo empieza a rogar y dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero la verdad de las cosas, de acuerdo a lo que Cristo está contando en esa ilustración, él no tenía la oportunidad de pagar. No había manera de poder pagar tal deuda. Este siervo no necesitaba paciencia, necesitaba misericordia. No había manera de poder pagar o de saldar esa deuda. Por eso el versículo 27 nos muestra que el versículo dice, el señor de aquel siervo, dice esta palabra clave, dice, ¿qué dice? Movido a misericordia. Movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿No suena muy similar a lo que Cristo hizo por nosotros? No había una deuda impagable. No había una deuda que ni en 1000 vidas podíamos pagar para poder obtener la salvación o ser perdonados de nuestros pecados. Podemos mostrar o podemos decir que es como Dios trabaja en el Evangelio, que Él se muestra su misericordia a aquellos que no pueden pagar la deuda del pecado. Y esos son cada uno de nosotros aquí en este lugar. Cada uno de nosotros tenemos una deuda que no se podrá pagar ni con 1000 vidas. Por eso debemos entender que el hombre tiene una deuda impagable delante de Dios. Es lo que está tratando de mostrar Cristo en esa ilustración. Dice, versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Entonces, de acuerdo con la historia, este siervo le debía 10,000 talentos. ¿Sí vemos ahí? Versículo 24 al final le debía 10,000 talentos. Esto equivale a unas 1000 libras de oro. En valor actual sería $5 millones por talento. Así que 10,000 talentos equivalía a $50 mil millones en términos actuales. Yo no quisiera estar en el lugar de esta persona, por cierto, pero nos está mostrando a cada uno de nosotros que así relativamente es nuestra deuda, impagable. No se puede delante de Dios. Y se muestra también en Salmos capítulo 49, vaya ahí por favor, nos da una muestra, un ejemplo también de lo que podemos ver, que no hay manera de poder redimir o perdonar a aquella persona que está en pecado. Nuestra deuda espiritual es eterna, o era eterna e impagable, no puede ser pagada por esfuerzo o mérito humano. Salmos 49, versículo 7 y versículo 8 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es ¿de qué? Gran precio, y no se logrará jamás. Póngase usted o adapte este versículo en su vida. Usted no puede pedir a Dios por más tiempo, como dijo ese siervo a su rey, a su amo. Usted no puede decir, Señor, dame más tiempo para pagar mi deuda. Dame más tiempo para poder saldar mi cuenta contigo. Dame más tiempo para poder hacer más cosas buenas, para poder algún día yo poder pagar la deuda que tengo. No podemos pedirle más tiempo. Por eso necesitamos la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Por eso vemos también que Dios perdona porque Él es movido a misericordia.
Él es movido a misericordia. Esa es una cualidad tan hermosa de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Porque mire, el siervo promete lo imposible, dice, dame tiempo, pero no hay tiempo alguno para el siervo para poder pagar. Pero él no responde a la oferta que le dio al siervo el rey, sino él responde a su miseria. Él sabe, no hay nada que tú puedas ofrecerme. Porque dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ahí cuando entra el Señor, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos la compasión de nuestro Dios. El perdón que Él ofrece no depende de nuestro desempeño, sino de un corazón lleno de misericordia, que Él decide liberar al culpable de su pecado. Vean lo que dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Tenemos un Dios que perdona, que se olvida de nuestros pecados, que es movido a misericordia, que está dispuesto a perdonar a toda persona que es pecadora. Y dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Nuestro Dios se deleita en misericordia. Él quiere mostrar misericordia a cada uno de nosotros. Él ha mostrado misericordia a lo largo de nuestros años y nuestra vida. Su misericordia se ha visto visible no solamente desde el día de su salvación, sino hasta el día de hoy. Cómo Él nos perdona, cómo Él nos ama, cómo Él nos provee, nos protege, nos suple de todas nuestras necesidades. La misericordia de Dios es tan clara y es tan evidente que no podemos negar su existencia. Y es por eso que dice aquí que Él perdona la maldad y se olvida el pecado del remanente de su heredad. Qué bendición contar con un Dios que es movido constantemente a misericordia. Yo quiero tener un Dios misericordioso. Yo quiero tener un Dios justo, un Dios de juicio, pero también quiero tener un Dios de misericordia. Desafortunadamente, hoy en día, religiones ignoran esta parte de nuestro Dios, o no quieren tener un Dios así. Quieren tener un Dios de total juicio o de total misericordia. Pero tenemos un Dios que puede hacer las dos cosas, porque Él es Dios, porque Él es misericordioso. El rey no solo tiene paciencia, sino que lo suelta y perdona la deuda totalmente, dice la Biblia. Le soltó y le perdonó la deuda al final del versículo 27. Fuimos perdonados para perdonar, hermanos. El perdón es un mandato claro. El perdón de Dios se basa en su compasión, pero también el perdón recibido debe ser reflejado hacia los demás. Y eso es aquí cuando se aplica a nuestra vida. Es aquí cuando cada uno de nosotros debemos de examinar nuestras vidas. Por aquí está ahora diciendo, la perspectiva no es del rey, no es de Cristo, es la perspectiva del siervo, según el versículo 28 hasta el 35. Dice la Biblia, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios nada más, dice. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese hombre no tenía la capacidad de traer misericordia, que él no se acordaba que esas mismas palabras que le decía su consiervo se las estaba diciendo al rey mismo también. Sigamos leyendo, dice, entonces llamándole a su señor, 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor dijo, siervo, ¿qué dice? Malvado. Palabras muy fuertes. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, ¿qué? Sus ofensas. Ahí está la aplicación personal. Está diciendo, yo te he perdonado, yo he mostrado misericordia,
Yo te amo, yo te doy todo lo necesario y te doy aún más de lo que tú mereces. ¿Cómo es posible que tú no puedes perdonar a los demás? ¿Cómo es posible que tú puedes aún guardar rencor, resentimiento hacia tu hermano? ¿Cómo es posible que tú no puedes olvidarte de la ofensa que alguien te ha hecho? Este siervo era un hombre ingrato. Este siervo había olvidado fácilmente la misericordia que se le había dado. Y muchas veces, hermanos, usted sabe que Dios le ha dado misericordia y ha sido movido hacia usted. La misericordia de Cristo se ha movido hacia su favor. Pero usted rehúsa dar misericordia a otras personas. ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué si sabemos aún que hemos sido perdonados de tan grande manera, seguimos aún así trayendo hacia nosotros dolor, más problemas, al no perdonar a los demás? Vea por favor Santiago capítulo 2. Al final el rey mostró que había consecuencias por no perdonar, pero vean lo que dice aquí en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí dice, usted recibe gracia, usted recibe misericordia, aprenda a dar misericordia, aprenda a perdonar, aprenda a mostrar gracia hacia otras personas. Mire, nada de lo que otros nos deben se compara con lo que Dios nos perdonó. ¿Está de acuerdo con eso, hermanos? Que nada de lo que otros nos deben o lo que nos han hecho se compara con lo que Dios nos perdonó. Créame, si cada uno de nosotros tuviera aquí en nuestra bolsa una lista de todas las maldades, todas las faltas, todas las ofensas, todas las maneras en las cuales usted y yo hemos fallado o ido en contra de Cristo o de Dios y sus mandamientos, todos aquí tendríamos una lista muy larga. Y no importa qué tan larga sea y no importa qué tanto usted y yo traigamos de esas listas aquí, a los ojos de Dios, Dios se olvida de cada una de esas ofensas. No podemos comparar lo que otras personas nos han hecho con lo que Cristo hizo con nosotros. Y es difícil aceptar esa realidad, pero es lo que la Biblia dice. Es difícil aceptar y es difícil reconocer que debemos aprender a perdonar, pero es lo que Dios nos dice claramente en su palabra. Versículo 28 a 33, por motivos de tiempo no lo vamos a leer, pero aquí está mostrando que no se compara. De hecho, vayamos por favor, dice, versículo 32, entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahora este verso 33, imagínense que Dios se le está diciendo a usted en estos momentos. ¿No se sentiría culpable? ¿No se sentiría triste? ¿No se sentiría usted humillado? ¿No se sentiría usted con vergüenza, con pena, saber que Dios le está diciendo en esta tarde, yo tuve misericordia de ti? ¿No tienes tú también que tener misericordia de otras personas? Lo que otros nos han hecho nunca se va a acercar a lo que nosotros le hemos hecho a Dios o lo que nosotros hicimos a Dios y el perdón que Él nos dio. Vaya por favor a Colosenses capítulo 2. Esta actitud es una actitud de ingratitud, una actitud de falta de compasión. Si usted no perdona, hermanos, es porque usted aún no recuerda o no quiere aceptar o no quiere traer a memoria cuánto usted fue perdonado. Pero lo quiero traer a memoria en esta tarde. Dice la Biblia en Colosenses 2, 13 y 14. Si usted aún no ha perdonado es porque usted no ha leído este versículo y no lo ha traído a memoria. Y hoy, en esta tarde, se la quiero traer a usted. Dice la Biblia, y a vosotros, dice, ¿estando qué? Muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué? Vida juntamente con Él. Dice ahí también,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Todas las faltas, todo el pecado, todas las ofensas que fueron hechas a Cristo están clavadas ¿en dónde dice? En la cruz. Ahí está el acta de decretos. Todo lo que usted y yo hemos dado fue clavado en la cruz, olvidado, y ahora estamos perdonados por Cristo mismo. Recuerde, esa es la grandeza del Evangelio. El saber que usted ha sido perdonado. El saber que usted ha sido completamente limpio. Y que lo que usted ha, todas las faltas que usted ha recibido, o usted ha hecho a Dios, no puede compararse con lo que otra persona le haga a usted. Pero también, hermanos, la falta de perdón trae consecuencias espirituales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y si usted no perdona, eso también trae consecuencias. Y usted dice, bueno, no estoy haciendo nada en contra de la persona, no he dicho nada, no he calumniado, no he ido adelante chismeando de lo que me hizo esta persona, no he actuado, simplemente no quiero perdonar. Bueno, si no está perdonando, aún así está en pecado. Aún así, usted no está haciendo lo que Cristo hizo. Aún así, vienen consecuencias espirituales porque usted no ha determinado perdonar. Y eso lo vemos claramente al final del capítulo 18, dice versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, que dice, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Dios no pasa por alto a alguien que no está dispuesto a perdonar. Dios no se hace la vista gorda, ni va a voltear sus ojos, ni va a voltear, ni va a ignorar a aquella persona. Si usted no ha aprendido, si usted no ha perdonado a alguien, los ojos de Dios están sobre usted. Y tarde o temprano Dios traerá justicia, no solamente a la persona que le ha ofendido, pero también a usted que no ha aprendido a perdonar. Y mire, no solamente el juicio viene de Dios, no solamente la consecuencia espiritual viene de Dios mismo, sino que uno empieza a amargarse, empieza a crear dentro de su cuerpo una actitud de indiferencia. La amargura es un pecado muy grave que Dios no pasa por alto. Y eso sucede, o la amargura contamina a aquella persona que no ha aprendido a perdonar. Vaya por favor Hebreos 12:15, por favor. Si usted aprende a perdonar a quien lo ofende, usted está protegiendo su propia alma. Usted está protegiendo su ser de la amargura. Ese es el antídoto para la amargura. Si usted piensa o si usted está amargado o usted es una persona amargada en contra de alguien o de una iglesia o de un líder o de una persona, ya sea en la iglesia o en su casa o en su vecindario o en su familia, usted necesita tomar ese antídoto inmediatamente. Dice la Biblia aquí en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Una persona que no aprende a perdonar va a vivir en amargura, resentimiento, porque no ha aprendido a perdonar. Y el perdón que este pasaje nos da, nos va a ayudar a guardarnos, nos protege de la amargura. Porque recuerden, hermanos, la amargura siempre va a encarcelar a toda persona. La amargura va a encarcelar a toda persona que guarda en su corazón este sentimiento, la amargura. Por eso, hermanos, en esta tarde debemos entender, ¿usted ha sido perdonado por Cristo? Si usted ha sido perdonado por Cristo, usted debe aprender a perdonar. Ahora, de acuerdo a la ilustración que Cristo da, usted está reteniendo como podemos decir, una deuda pequeña, una ofensa de alguien hacia usted, sabiendo que Dios le pagó lo impagable. Su trato hacia otras personas refleja la gracia y misericordia que usted ha recibido de Dios.
Porque recuerde, fuimos perdonados para perdonar. El perdón es un mandato claro. El perdón de Dios se basa en su compasión y el perdón recibido debe ser reflejado hacia los demás. Si somos perdonados, aprendamos a perdonar. Si hemos recibido gracia, mostremos gracia. Si hemos conocido al Rey misericordioso, muestre misericordia. ¿Por qué? Porque todos fuimos perdonados para perdonar. Dios bendiga su palabra en esta tarde, hermanos. Vamos, oremos. Bendito Dios y Padre amado, gracias te doy, Señor, primeramente porque tú nos has perdonado. Gracias te damos, Señor, porque podemos experimentar este sentimiento hermoso, Señor, de saber que tu misericordia se ha extendido hasta el más grande de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, que a tus ojos la cuenta ha sido borrada. No hay deuda alguna, Señor, porque Cristo en su misericordia y en su amor dio su sacrificio para pagar por cada una de nuestras faltas. Ahora, Señor, cuando entendemos la gravedad y la inmensidad del perdón recibido, que esta tarde, Señor, podamos salir de aquí sabiendo que esa persona a la cual he ofendido, o esa persona a la cual me han ofendido, o que he recibido afrenta, con la cual yo tengo cierta animosidad o tengo ciertos problemas con esta persona, que yo aprenda a salir de aquí aprendiendo a perdonar. Señor, es algo difícil porque nuestra carne no quiere. Sabemos, Señor, que el perdonar a alguien no es fácil porque, Padre, muchas veces hemos sufrido muchos agravios, hemos visto muchas injusticias, hemos experimentado, Señor, la crueldad del ser humano, hemos experimentado, Señor, la insensibilidad de personas al tratarnos de una manera cruel. Pero Padre, una vez que venimos a tus pies, una vez que venimos a la cruz, como dice tu palabra, nuestra deuda fue clavada en esa cruz. Y ahora, Padre, con este perdón recibido, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a olvidar, que podamos aprender, Señor, a poder mostrar misericordia a aquellos a quienes necesitamos nosotros perdonar. Gracias por tu palabra, Señor. Dejo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.